Sí, buenos días, bienvenidos al foro virtual que organiza la información. Mi nombre es Santiago Carcar, soy redactor de Energía en la información y hoy vamos a abordar en el foro virtual un tema de absoluta actualidad y de los que realmente tienen importancia para el futuro, no solo de la energía, sino del país, ¿no? El foro virtual es la energía fotovoltaica, una gran oportunidad para los entornos agro-rurales. En una semana donde ha habido pues, noticias relacionadas con el desarrollo de las energías renovables y los planes a futuro que deben conectarse con la descarbonización, abordar un tema como es el desarrollo rural y qué puede aportar las energías limpias y en concreto la energía solar fotovoltaica, pues es un tema muy interesante. Más si se tiene en cuenta que todos los países, absolutamente todos, sobre todo en los países desarrollados, lo que están intentando determinar es cómo o encontrar una solución a cómo abastecer a toda su población sin, digamos, agredir al medio ambiente y acabar pues teniendo un problema importante. El autoconsumo fotovoltaico ya es una realidad, lleva siendo desde hace tiempo. Incluso, y lo ha demostrado, en un año de pandemia como fue 2020, el autoconsumo fotovoltaico pues, ha tenido un desarrollo pues, muy importante, con crecimiento del 30% en un mal año, ¿no? Como decimos. En las zonas rurales, bueno, pues va a tener un impacto sin ninguna duda y todo ello porque va a ser un elemento fundamental para mejorar la competitividad del sector y para contener unos costes que en estos momentos pues son uno de los factores que las empresas y todo el sector están examinando con muchísima atención. ¿Dónde puede impactar favorablemente una tecnología como la solar fotovoltaica en el sector, en el ámbito agrario? Pues en el desarrollo, por ejemplo, del regadío, puede ser un elemento fundamental. Vamos a tratar de analizar esa realidad y para ello tenemos pues, a personas que están no solo bien relacionadas con los dos sectores, tanto en las energías limpias como el sector agrario, sino con auténticos bueno, pues expertos en el conjunto de lo que es el sector energético. Contamos con Javier, perdón, con Jorge Edo, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Productores de Energía Solar y que patrocina este encuentro. Tenemos también con nosotros a Javier García Breva, experto en modelos energéticos y presidente de la compañía N2E. Tenemos a Miguel Padilla, que es responsable de organización de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora de COAG. Y tenemos a Pablo Corredo Ira, que es socio director de Haz Energía. Con todos ellos vamos a hablar del tema y lo vamos a plantear primero con una introducción de unos minutos para que nos den un poco cuál es la visión en este momento de lo que está sucediendo en el desarrollo de las energías limpias y cómo va a impactar en el sector agrario. Y empezaría por darle la palabra a Jorge Edo y que nos hable de cómo ve la situación ahora mismo. Hola, buenos días a todos. Primero agradecer a la información y al grupo Eneo, que es, por cierto, es de mi tierra, de aquí de Aragón, y a Santiago Cárcar por moderar este foro. En primer lugar, recordar un poco quién es Ampier, es decir, pues como bien ha comentado Santiago, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, digamos los pequeños productores, podríamos decir, estamos más de 5.000 asociados, y estamos distribuidos por todo el territorio nacional. Nosotros representamos a todas las familias que en su día hicieron una realidad, invirtieron en energía fotovoltaica en el año 2007 y 2008. En aquel momento se quería hacer ya una transición hacia modelos con energías renovables y tenemos que recordar, porque es bueno recordar para construir el futuro, que en ese momento la energía eólica sí que las grandes compañías se lanzaron a invertir y a construir parques, pero en el tema fotovoltaico, para empezar por los costes que había,
las grandes compañías no quisieron invertir. Desde el IDAE se hizo una campaña, que recordaréis todos, el sol puede ser tuyo, y a raíz de ello, pues más de 60.000 familias invertimos en pequeños parques fotovoltaicos por todo el país. Hubo una inversión de unos 25.000 millones prácticamente entre el año 2007 y 2008 y de esta forma conseguimos el empezar a implantar de forma distribuida la energía fotovoltaica por todo el país. También quiero recordar que de la mayor parte de todos estos primeros inversores fueron la mayor parte agricultores. Agricultores, cooperativistas y gente que desde el entorno rural se empezó a mover y a plantar estos pequeños parques y lo que se llamaba en aquella época los huertos fotovoltaicos. Sin nosotros prácticamente no habría sido posible que haya habido una reducción tan importante del costo de la energía fotovoltaica. Hoy en día prácticamente el costo está en el 80, se ha reducido un 80 o un 90% de lo que nos costó en aquella época a nosotros. Esto ha facilitado, pues bueno, luego saldrá en el debate a qué precio ocurrió la subasta del martes. Es decir, prácticamente estamos hablando de precios, se ofertaba 14 euros megavatio. Yo creo que luego, a lo largo del debate, creo que la fotovoltaica tiene una virtud muy importante que tenemos que debatir y entrando ya en el tema de este foro, y es que se puede acercar las renovables al agricultor en el sentido de allí donde la necesita. Es decir, hasta ahora, pues para muchas granjas en mi tierra o para según qué explotaciones había que llevar una línea eléctrica que te costaba pues una fortuna, prácticamente te costaba 3 veces lo que cuesta ahora instalar esta energía fotovoltaica. Entonces, la única forma que había era con grupos electrógenos y gastando combustibles fósiles. Hoy en día ya se puede instalar y de forma competitiva la energía justo donde el agricultor la necesita, o bien en un bombeo, o bien en una granja, o donde sea. Creo que también saldrá luego y que habrá que comentar todo el tema de los grandes parques de gran tamaño que se están planteando en España, por encima de las 1.000 hectáreas. Creemos que esto no es, los impactos que tienen, tanto visuales y medioambientales, estos son desproporcionados. Creo que aquí sí que tendría que trabajar más desde el gobierno en intentar sacar las subastas a que pudieran optar pequeños parques gestionados desde el territorio. Y yo creo que a lo largo del debate iremos viendo más temas que podemos tal. Yo como introducción creo que este es uno de los puntos que te habrá que hablar luego. Muchas gracias, Jorge. Javier, ¿nos das tu visión? Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Ampier y a la información que hayan tenido a bien invitarme a este foro y también agradecer también a los organizadores la idea de hablar de los entornos agrorurales, porque siempre que hablamos de los sectores difusos siempre hablamos del urbanismo y del transporte, o de los edificios y el transporte, pero la agricultura también es un sector muy importante a la hora de tener en cuenta los objetivos de reducción de emisiones. Bien, todos los que hemos defendido la fotovoltaica en concreto y hemos trabajado en fotovoltaica desde hace muchos años, lo que siempre decíamos es que era la tecnología energética más democrática, pero hoy yo sí quiero hablar de algo, de un concepto que está muy enmarcado en las directivas europeas del paquete de invierno, que es el de la flexibilidad energética. Lo que está demandando ahora mismo tanto todas las redes eléctricas como los cambios de modelo energético que están operando en todo el mundo es añadir capacidad flexible a los mercados energéticos. Y esa flexibilidad, si tiene una tecnología que significa o que contiene lo mejor de ese concepto de flexibilidad, es la fotovoltaica. ¿Por qué? Porque la fotovoltaica siempre hemos dicho que es la más flexible y la más modulable. Se puede aplicar en cualquier sitio, se puede cambiar de un sitio a otro, se puede hacer en todas las potencias que sean necesarias. Pero este concepto de flexibilidad en la fotovoltaica tiene que ver con la proximidad que facilita entre el punto de generación y el punto de consumo. Es decir, esa proximidad entre la generación y el consumo, y que permite convertir o transformar cada centro de consumo en un centro de generación, es ese concepto de flexibilidad y de proximidad energética que es como se define o como hay que definir lo que es la generación distribuida.
Yo creo que el desarrollo de la generación distribuida, que está olvidado en el PNIEC y está olvidado en las subastas, es el gran elemento que puede hacer que la fotovoltaica se desarrolle enormemente. No, como se ha dicho aquí, a través de grandes plantas de fotovoltaica a gran escala, sino a través de pequeñas instalaciones fotovoltaicas vinculadas a los centros de consumo. Este concepto de generación distribuida tiene muchísimas ventajas porque estabiliza la red eléctrica, mejora la seguridad energética y, sobre todo, produce al final una energía barata y limpia. Los elementos que hay para desarrollar la fotovoltaica a través de la generación distribuida pues están muy desarrollados en las directivas europeas. El principal es el autoconsumo en todas sus modalidades. Al autoconsumo habrá que añadir las baterías de almacenamiento. Otro elemento fundamental que está por desarrollar son las comunidades energéticas, las comunidades ciudadanas de energía o las comunidades de energías renovables, que permiten agrupar distintas instalaciones de autoconsumo y de almacenamiento para hacer ofertas y poder participar directamente en los mercados energéticos a través de la agregación o los agregadores independientes de la demanda. No voy a citar más ejemplos de cómo esto se puede desarrollar en el mundo agrario a través, hemos visto ya los ejemplos en regadíos, en explotaciones, instalaciones agrícolas y ganaderas. Yo siempre nunca olvidaré en mis primeros viajes a Asturias ver ya hace 15 años instalaciones fotovoltaicas aisladas en los establos de ganado en el interior de Asturias, y yo creo que el desarrollo de la fotovoltaica lo que permite de esta manera es que sea un desarrollo armónico con los intereses de preservar la biodiversidad de nuestro territorio, que es algo en lo que el gran desarrollo de las renovables está olvidando, está dejando en un segundo lugar. Y ya para terminar, creo que hay un problema fundamental que hay que resolver, es que el desarrollo de la generación distribuida requiere también un cambio en la regulación eléctrica, tanto a través de la estructura del recibo de la luz o del funcionamiento de los contadores inteligentes como instrumentos de eficiencia energética, o un replanteamiento de ese monopolio natural que son las redes eléctricas y sobre todo la red eléctrica de baja tensión. Nada más. Con esto ya podemos empezar a debatir. Muchas gracias, Javier. Miguel, es tu turno para que nos des la visión desde la más cercana, ¿no? Quizá desde COA. Ahora, es que lo había puesto en silencio. Bueno, en primer lugar agradecer sin duda alguna al medio digital de la información y a Ampier por la oportunidad que hoy nos da al mundo rural, a los agricultores en este caso, de poder expresar la situación en la que nos encontramos con respecto a la renovable y concretamente con respecto a la fotovoltaica. Sin duda alguna, yo represento a COA. COA es una organización profesional agraria a nivel nacional, representa un modelo de agricultura y ganadería del agricultor pequeño y mediano, y bueno, por supuesto estamos instalados en todos los pueblos prácticamente a nivel nacional. Y yo solamente voy a hacer una introducción en la situación que se encuentra ahora mismo, los retos que tenemos como agricultura a nivel europeo, porque son normativas a nivel europeo, independientemente de la situación real que tenemos del cambio climático. Y sin duda alguna, si afecta a algún sector el cambio climático, es a la agricultura y a la ganadería, porque toda la situación de las cosechas, la climatología, donde realmente se nota esas lluvias torrenciales, esas sequías que nos vienen cada vez con más frecuencia, pues sin duda alguna es en el mundo rural, en el mundo de la agricultura. Y por otro lado, también con respecto al cambio climático, toda la situación de los gases de invernadero, efecto invernadero, que como se sabe hay una crítica a veces sin ningún tipo de razón con respecto a lo que es la agricultura y la ganadería, y desde luego tenemos grandes estudios de lo que perjudica la agricultura o lo que aporta a estos gases de efecto invernadero, pero si no se le ocurrió a nadie tener lo que, exime, es decir, lo que es efecto sumidero, que lógicamente pues tiene un impacto importante en evitar precisamente todas estas emisiones. Claro, es decir, este es, el contexto en que nos encontramos, ¿no? Sin duda alguna hay una serie de retos que nos vienen ahora mismo de la Unión Europea a lo que es el sector agrario. Se ha oído y os sonará lo que es de la granja a la mesa y de lo que es el Pacto Verde, ¿no? Bueno, pues estas dos instrucciones de la Unión Europea, que más que instrucciones son obligaciones que tenemos que
cumplir a partir de, bueno, pues a partir del año 22-23 o a partir de ya, sin duda alguna, significa la reducción de una serie de elementos, digamos, nocivos hacia la naturaleza y que, bueno, pues son requisitos ciertamente muy restrictivos, ¿no? Estamos hablando de un 30% de reducciones en muchísimos casos. Lógicamente, entra en funcionamiento en el mundo rural como una parte clave toda la situación de la fotovoltaica. Y España, bueno, podemos presumir de algunas cosas, pero sin duda alguna de lo que es el sol, ya no solamente en el sur, sino a nivel nacional, pues es muy importante. Y en el mundo rural, precisamente el poder cumplir estos requisitos que nos va a venir, que ya tenemos de la Unión Europea, pues pasa sin duda por el autoconsumo y la eficiencia energética en muchísimas actividades del mundo rural, de lo que es el agricultor y de lo que es el ganadero. Yo siempre he dicho que dentro del ecologismo nadie puede estar más interesado que un agricultor o un ganadero en preservar su entorno porque vive de él. Sería algo ingenuo de que alguien que vive de un medio pues destruya ese medio. Por tanto, a veces, bueno, pues esos choques sin duda que se tienen con ciertos sectores, ¿no? Tenemos también unos fondos de recuperación, como sabemos todos, y que al sector agrario, en este caso a la agricultura, corresponden una partida en principio de 1.051 millones, que uno de los objetivos del destino de este dinero va a ser precisamente para el uso de las energías renovables, sin duda alguna, ¿no? Y un tema muy importante que nosotros hemos defendido desde el principio es toda la situación del autoconsumo, porque si alguien puede aplicar realmente esta eficiencia desde nuestro punto de vista es el sector agrario y sobre todo en las zonas ya no solamente de más intensidad de producción, sino en las zonas de despoblamiento, las zonas desfavorecidas que por desgracia pues tenemos en España muchísimas y desde luego están haciendo auténticos éxodos, ¿no?, de la población. En los usos que le podemos dar de la energía renovable, pues son, yo no voy a decir infinitos, pero son enormes, ¿no? Voy a poner un pequeño ejemplo, aparte de lo que evidentemente supone todo el bombeo del agua, todo lo que es un funcionamiento de maquinaria, muchísimos más empleos. Pero daos cuenta porque es un tema que ha sonado muchísimo, toda la situación de la desalación del agua, sobre todo en la parte sur, cómo afectaría en eficiencia la aplicación de esta energía renovable que es la fotovoltaica. Por ejemplo, un metro cúbico de agua desalada con energías normales, convencionales, está costando hoy, porque no tiene aplicación de energía fotovoltaica, 60 céntimos metro cúbico. Si se le aplicara la energía fotovoltaica, este coste se reduciría a 0,30. O sea, la diferencia es algo espectacular. Por tanto, y sin embargo es curioso, ¿no? Hablábamos antes, compañeros, de los fondos de inversión. Yo tengo que decir que los fondos de inversión extranjeros, las grandes compañías internacionales, se van a apoderar de dos terrenos. Por una parte, la agricultura, que ya han entrado de lleno de forma muy importante y sin duda alguna pues ya se están quedando prácticamente con las grandes megaplantas que se están haciendo a nivel nacional. No quiero seguir. Ahora sí, en la tertulia sí que me gustaría pues, explicar un poco la experiencia que nosotros hicimos comenzamos en el 2007 con respecto de los huertos solares que ya se han comentado. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Pablo, ¿nos das tu visión desde el punto de vista de una pequeña empresa, ¿no?, que intenta ahí pues aprovechar las oportunidades que ofrece el desarrollo de esta tecnología? Buenos días, Santiago, y oye, me sumo a las felicitaciones de mis compañeros, a la información y a Ampier por organizar esta jornada, que la verdad es que es bastante interesante y que además aborda un tema que yo creo que es fundamental en el desarrollo del país. Yo, desde la experiencia que tenemos, nosotros somos una pequeña consultora que nos dedicamos sobre todo pues, a ayudar a empresas a dimensionar instalaciones, ya sean renovables de parques o sobre todo autoconsumo para particulares y para pequeños negocios. Bueno, pues estamos viendo, antes de nada, una cosa coincidiendo contigo, un desarrollo increíble de lo que es el autoconsumo en los últimos años. Para que cojas un poco la cifra, lo que estamos hablando internamente, tras haber hablado con distribuidores, fabricantes, etcétera, etcétera,
es que este año se han puesto en marcha unos 623 megavatios. Eso es muy pequeño relativamente si lo comparamos con los grandes parques, pero hay que tener una cosa en consideración y me parece fundamental, que es nosotros no hablamos de parques de 50 megavatios o 100 megavatios, sino de microinstalaciones de 100 kilovatios, 3 kilovatios, y llegar a una cifra de 600 megavatios es una auténtica bestialidad, por así decirlo, porque quiere decir que la gente lo está viendo, lo está interiorizando y es algo que está en la calle y que no va a parar. O sea, ahora mismo estamos en una época en la cual el autoconsumo ha pasado a ser un vector, yo creo que ya no solo complementario, sino crítico en el desarrollo del país. La verdad es que para esta pequeña introducción me lo han puesto muy fácil mis compañeros, porque yo creo que han tocado ellos sobre todo los temas más críticos de esta charla, y me gustaría apuntar solo 3 cosas más. Por un lado, la importancia que pueda tener el autoconsumo, la generación distribuida de cara al desarrollo agrorural, pues está cimentada en la competitividad que van a obtener las empresas, porque efectivamente, como os comentaba antes, bajamos mucho el precio de la electricidad y eso permite que los productos puedan ser mucho más competitivos. Por otro lado, coincido con una cosa que decía antes Javier, que es de la generación distribuida, la necesidad de que en un entorno agrorural una instalación pueda estar cerca del punto de consumo, lo que va a reducir, primero, son costes económicos, porque necesita menos infraestructura, y también costes, pérdidas de redes. Ya sabéis que la energía, cuando va circulando por las redes, pues tiene unas pérdidas. Al situar la generación muy cerca del consumo, esas pérdidas se minoran. Luego, como 3 o 4 puntas más para comentar esto, cuando habla de la competitividad, quiero resaltar que los periodos de retorno en el entorno rural, sobre todo en el retorno agrario, suelen ser muy bajos de una instalación energética, porque le obliga, o sea, le permite al agricultor básicamente tener que depender, o sea, dejar de depender de la red absolutamente, y porque además nos ha comentado antes, pero los agricultores son, yo a mi modo de ver siempre lo he visto como los grandes damnificados del sistema eléctrico, porque son unos consumidores que tienen unos consumos muy estacionales en unas puntas y que sin embargo tienen que pagar la totalidad de su recibo durante todo el año, sobre todo lo que es la parte fija de la factura. El hecho de poder aislar esas instalaciones y que sus costes energéticos se adapten a la realidad de sus procesos productivos, lo que le permite es optimizar esos y nuevamente ser más competitivos. Luego, para apuntar 2 cosas más, hay una cosa que siempre, y de hecho lo estamos haciendo en algunos informes que se nos están exigiendo, siempre apostillamos que las energías renovables lo que generan es un empleo muy cualificado y un empleo zonal estable. Es decir, cuando estamos hablando de entornos rurales, lo que está permitiendo esto es esto que comentaba antes Miguel de la España, no lo decías exactamente, pero bueno, de la España vaciada, de empezar a repoblar zonas que necesitan, o sea, que se están vaciando y que al tener un centro productivo al lado tienen que tener mano de obra cualificada durante un periodo indeterminado de años. Y finalmente también coincido con Miguel en la generación, o sea, al final estamos hablando de, con todo el tema del cambio climático, pues que estamos hablando de una generación limpia que no genera emisiones y que además es muy modular y ya no solo modular, sino que encima es muy fácil instalarla y muy fácil desinstalarla. Eso me gustaría comentarlo. Por último, me quedo con 2 ideas que ha comentado, por un lado, Javier, que estoy totalmente de acuerdo. Estamos hablando de una explosión y dentro de poco vamos a empezar a oír mucho la palabra comunidades energéticas, que es el siguiente punto en el que vamos a entrar en los próximos años. Y finalmente, en lo que ha comentado Jorge, respecto de las subastas y respecto de los grandes y pequeños parques. Aquí el gobierno debería tener claro qué modelo queremos. Si queremos un modelo basado en grandes parques con pocos propietarios y volver a un oligopolio de 5 o 6 grandes fondos, o lo que queremos es una generación social en la cual haya muchos pequeños inversores y muchos pequeños parques que permitan nutrir todos los centros de toda la demanda energética del país. Yo, por mi parte, pasamos cuando queráis a la tertulia. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Yo creo que hay un eje, un punto que habéis tocado todos de una u otra forma, y es cómo se está desarrollando, digamos, estas expectativas de implantación de la tecnología solar fotovoltaica en el ámbito agrario, ¿no? Y es el papel de las grandes compañías y de los grandes proyectos que están impulsando y qué repercusiones puede tener eso en el sector. Me gustaría profundizar, si es posible, en este punto, ¿no? Es decir,
a la vista de cómo se están desarrollando tanto la normativa como los anuncios de proyectos por parte de las grandes empresas, ¿hacia qué modelo os parece que vamos? Y a Miguel un punto muy concreto, que imagino que es el que más de cerca quizá lo puede vivir y lo ha podido detectar, ¿no? ¿Hasta qué punto este modelo o este camino que se está siguiendo en la energía solar fotovoltaica puede favorecer la especulación con terrenos en determinadas zonas del agro español, ¿no? Si os parece, en fin, no os voy a dar turno ni podéis tomar la palabra cuando queráis y quien queráis. Si te parece, por la pregunta que me hacías, Perfecto. del tema de la explicación, sí, vamos a ver. Evidentemente, yo lo he dicho anteriormente, ¿no? Los fondos de inversión, los grandes fondos de inversión, van a ser los que al final se van a quedar con, bueno, pues con este bien que tenemos a nivel nacional. Lo mismo que se van a quedar también con la mayor parte de la agricultura, que coincide en eso, ¿no? Fijaos que cuando nosotros sugeríamos y decíamos, oye, ¿por qué cuando se haga una planta de desalación, que lo he comentado antes, no se le aplica energía fotovoltaica, ¿no? Y la explicación que nos daban era que necesitábamos mucho terreno, se necesitaba muchísimo terreno para poder dar energía a estas plantas, ¿no? Bueno, la verdad es que hoy, como bien decía un compañero anteriormente, el proyecto que decía, por ejemplo, hay un proyecto que tiene 1.200 hectáreas, que van a instalar, me parece que son 360 megavatios, donde ya ha entrado un poco la disputa de terreno de secano con terreno de regadío, ¿no? Yo, la verdad es que una planta de 350 que, en fin, todo tiene un marketing importante para vender, la riqueza que va a dar a la zona, bueno, de tal manera que convencen, al final convencen tanto al alcalde o a la alcaldesa de turno como a la mayor parte de la gente de que eso va a generar una riqueza impresionante en esa zona. Nosotros que tenemos experiencias no en grandes parques, porque ahora comentaré cuando me toque la experiencia del primer parque que hicimos de 4 megavatios y comenzamos en el 2008, 2007, pues la verdad es que esa generación de riqueza de esas megaplantas no las veo por ningún sitio. Y evidentemente la situación de los terrenos, pues no cabe duda de que tiene un impacto ya no solamente visual, sino muy importante. Ya no digo en zonas de regadío, sino incluso en zonas de secano. Y por supuesto lo que han comentado los compañeros. Es decir, lo que es la distribución, lo que es el trazado de las líneas y todo lo demás, pues sinceramente no vemos dónde está la riqueza para la zona. Y mucho más cuando lo que genere, los beneficios que genere esa planta, van a unos fondos que ni siquiera son españoles. Por tanto, entramos ya en una discusión importante en cuanto a lo que tú me preguntabas de los terrenos para la ubicación de las plantas, sin duda alguna. Javier. Sí, realmente el tema, la denuncia que están haciendo las organizaciones agrarias sobre la intervención de los fondos de inversión en la agricultura española es francamente preocupante. Pero es un elemento más a añadir a una penetración de los fondos de inversión extranjeros en este país desde hace ya bastante tiempo. Y evidentemente el gran peligro y riesgo que hay es que los fondos de inversión, primero, lo mismo que vienen o entran, se pueden salir. Y el objetivo de estos fondos de inversión es obtener la máxima rentabilidad de la inversión. Con lo cual, el beneficio para la economía productiva o la economía real de nuestro país, yo lo pongo seriamente en duda. Y un sistema energético que está absolutamente colonizado, incluso las redes de distribución, tanto la de eléctrica como la de gas, como la de hidrocarburos, un sistema energético que está colonizado por fondos de inversión extranjera, pues tiene una debilidad enorme ante situaciones de crisis o ante situaciones en las que estos fondos de inversión decidan marcharse a otros sitios porque van a obtener una mayor rentabilidad. Yo creo que la economía o la política económica debería de aclarar realmente si lo que quiere es profundizar en una economía especulativa al margen de la realidad del país o profundizar en una economía productiva, es decir, una economía que esté más cercana a la realidad y a los intereses generales de los ciudadanos y de la población.
Y yo creo que la energía forma parte de este, digamos, modelo de economía que tiene que alejarse de los, digamos, fenómenos especulativos y acercarse a la realidad. Por eso yo vuelvo a insistir, la gran diferencia que hay entre la generación centralizada y la generación distribuida es que la generación centralizada está, digamos, siempre será un sistema o pertenecerá a un modelo más bien especulativo. De hecho, lo vemos en que la gran preocupación de las grandes energéticas es ver cómo pagan cada año mayores dividendos o cómo aseguran el dividendo a sus accionistas. Y sin embargo, la generación distribuida no tiene ese problema. ¿Por qué? Porque está cercana a la realidad, está en contacto con los consumidores, está próxima a las necesidades o los intereses de los consumidores. Y encima, el producto que genera esa generación distribuida es más barato. Lo hemos visto ya no es al autoconsumo, dabais antes el dato de que el autoconsumo ha crecido un 30% este año pasado, pero el dato más importante es que el ahorro energético también ha crecido. El ahorro energético para los autoconsumidores, pues aquí creo que hablo de memoria, pues ha llegado también al 30%. ¿Qué quiere decir? Que con la generación distribuida se abarata la electricidad, se mejora la seguridad energética porque no dependes de un sistema energético centralizado y vertical, y yo creo que son tantos los beneficios que realmente a mí me sorprende que, bueno, pues que en la subasta no se dé o no se haya abierto el campo a instalaciones pequeñas, digamos, a la generación distribuida, y que en el tema del autoconsumo estemos todavía pues con un desarrollo de las comunidades energéticas muy primario, es decir, hay un decreto, el Real Decreto 23/2020, que ya crea la figura, pero todavía estamos a ver cómo se desarrollan las comunidades energéticas. Y en el ámbito rural, las comunidades energéticas pueden ser una gran oportunidad, no solamente para reducir costes energéticos, sino incluso al poder participar en los mercados energéticos e incluso obtener beneficios. Y, sinceramente, la gran diferencia entre un modelo especulativo y un modelo productivo energético, en el caso de sectores como es el agrario, pues lo que va a redundar es en un beneficio a la renta agraria y a la renta realmente de los productores que están trabajando en el campo español. Jorge, nos has gozado un poco, Javier, que quizá el planteamiento de los pequeños productores, pero ¿cómo lo veis desde Ampier? ¿Cómo ves ese hueco frente a las grandes empresas y a las grandes inversiones? Pues yo creo que existe. Continuando con lo que dice Javier, creo que las comunidades energéticas es una oportunidad. Desde Europa, lo que se nos ha transmitido y la legislación que existe y que tenemos que llegar a transcribir y transcribirla bien, es que se creen estas comunidades energéticas, que estas comunidades energéticas además puedan participar en el sistema eléctrico, cosa que hasta ahora no lo está facilitando el gobierno, y creo que esto mezclado en el terreno agrario, ya tenemos experiencia. Los agricultores, yo también soy pequeño agricultor, ya nos juntamos, ya tenemos las cooperativas, ya tenemos las formas de participación, y creo que ese mundo es el que hay que explotar, y creo que desde ahí las propias cooperativas en entorno rural, sobre todo pues en la España vaciada, puede ser el que facilite la creación precisamente de esta comunidad energética, que a la vez que pueda poner pequeñas plantas distribuidas, como bien dice Javier, a su vez se pueda beneficiar la propia cooperativa con sus secaderos, con sus procesos productivos, y que a su vez los propios agricultores y las propias familias del pueblo se puedan integrar en esa comunidad energética y obtener un beneficio y una energía mucho más barata. Creo que este mundo es el que tenemos que intentar potenciar. Por lo menos nosotros así lo entendemos. Creo que tiene unas oportunidades tremendas, y de lo que hay que luchar un poco es que con la legislación se puede ir adaptando. Es decir, el famoso entorno de los 500 metros y tal, en una ciudad está claro, pero es que en un pueblo pequeño de Soria, que un agricultor tiene a la salida del pueblo a 800 metros su almacén, el que no puede hacer una comunidad energética para poner almacén y su casa, bueno, eso no le cabe a nadie en la cabeza. Es decir, creo que hay que trabajar en este entorno, y yo creo que ahí es donde hay una oportunidad tremenda. Y creo que también en otros temas que luego quiero introducir, como es la agrovoltaica y tal, que luego si podemos hablaremos, también hay que empezar a desarrollar y que se vayan implicando también todos los actores de este mundo. Pablo, desde el punto de vista de una consultora, ¿cómo ves
la situación y este debate, ¿no? De grandes empresas, grandes proyectos, necesidad de avanzar quizá y de facilitar desde el punto de vista normativo pues tanto las comunidades energéticas como en fin, otras medidas que puedan desarrollar el autoconsumo. A ver, yo desde un aspecto puramente especulativo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Javier. Están entrando en masa grandes fondos que tienen un modelo, una voracidad que hasta cierto punto se plantea uno si eso es productivo o bajar un tejido productivo a largo plazo. Yo sí que creo que tiene que haber una especie de híbrido, tiene que haber un poco de generación centralizada, efectivamente, pero tiene que haber también mucho peso en la generación distribuida. Y aquí, y ahora ya me pongo un poco desde la perspectiva más técnica, a mí lo que me preocupa con lo que está pasando con los grandes parques, la subasta, etcétera, etcétera, es la posibilidad, y es una posibilidad real, de que continuar este modelo se fagocite al pequeño productor / autoconsumidor y la generación distribuida. Me explico. Salió el otro día un Real Decreto, el otro día fue a finales de diciembre, que es el Real Decreto 1183, que es el que va a regular cómo se van a conseguir los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución. Bueno, este modelo al final lo que viene es a poner a todo el mundo en el mismo saco. Hay unas excepciones para unas muy pequeñas instalaciones, pero nos pone a todos en el mismo saco y todos con las mismas reglas. No garantiza una prioridad de acceso a ciertos proyectos de forma, y aquí me voy a un ejemplo real de hace unos meses, de forma que una gran instalación puede copar toda una línea e impedir que se pongan pequeñas instalaciones. Voy al caso concreto que os quería transmitir, Santiago. En el mes de junio, una cosa así, uno de nuestros clientes pidió un punto de conexión en un polígono industrial por la provincia de Albacete para una instalación me parece que eran 40 kilovatios. O sea, a efectos, te lo estamos hablando, el sistema eléctrico esto es un juguete. Bueno, pues, y además encima era sobre una cubierta del propio polígono. Lo podemos extrapolar a la agricultura, a cualquier tipo de sector. Era sobre el propio polígono, con lo cual la energía en realidad jamás iba a salir de ahí. Bueno, pues la compañía distribuidora denegó el punto de conexión alegando que había un parque que había pedido permisos de acceso y conexión de 200 megavatios y que había copado toda la línea. ¿Qué quiere decir? Que esa generación centralizada, que además no sabes dónde va a acabar esa energía, había impedido la posibilidad de que una pequeña instalación se conectase a la red. Esto al final, bueno, es cierto que se resolvió porque hubo que entrar con la comunidad autónoma y explicar la situación y era una cosa disparatada, pero si no tenemos una norma que no defienda la pequeña instalación, que no defienda la generación distribuida o que no defienda lo que decíamos antes y comentaban todo el rato las comunidades energéticas, que es el futuro, pues nos vamos a encontrar con que tenemos nuevamente un oligopolio en manos de grandes fondos internacionales. Jorge, me ha dado la sensación de que querías introducir algún otro tema al respecto. No, yo creo que nosotros estamos trabajando desde Ampere y también está UNEF y Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Está también gente de COAG y del CIEMAT, del FEGA, para intentar desarrollar la agrovoltaica en España. En Francia ya existe agrovoltaica, ya sé que esto es un tema un poco residual, pero es un nuevo nicho que puede entrar. La agrovoltaica es combinar la agricultura con la generación de fotovoltaica. Esto se hace pues, poniendo los paneles a mayor altura, en zonas muy áridas pues sirve para que las cosechas mejoren, pero ya no es el hecho de ellas, sino que en Francia, en las subastas, sí que están teniendo una oportunidad de entrar todo este tipo de tecnologías para que se puedan desarrollar, porque todo el país no vamos a hacer agrovoltaica, pero sí que se puede hacer una parte, o apicultura, o alguna cosa que pueda ser combinable con la agricultura. Actualmente, lo que ocurre es que si tú pones una fotovoltaica, ya te eliminan de la PAC y te eliminan de las ayudas. O sea, es incompatible el montar una planta fotovoltaica con un uso agrícola del tema. A nivel particular, si quieres plantar un jardín, lo puedes hacer. Entonces, claro, todo esto nos hemos juntado gente y está también el IDAE para intentar definirlo y que se puedan desarrollar otros puntos. Y creo que, como dice Pablo, está todo un poco olvidado. Es decir, solamente se va a los grandes números, a las grandes cosas. Y yo creo que si queremos tener un desarrollo y hacer cosas, todas estas cosas hay que promoverlas y desde la agricultura creo que hay que intentar entrar en estos temas para tener ideas y que desde Europa puedan venir fondos para desarrollar temas como este, porque yo creo que algunos parques medianos se mejorarían mucho si se pudiera compatibilizar en esos parques parte de agricultura, que creo que ahora mismo nadie lo ve, solo tiene la visión de producir o la visión de agricultura. Creo que en algunos entornos
para proteger un cierto entorno, para proteger tal, el mismo parque, que tiene sus barreras de intrusión y tal, podría dar cabida a combinar, que ahora mismo por ley es incompatible. Miguel, ¿qué te parece? Santiago, si me dejáis un segundo, es un apunte, es que estaba haciendo un número Sí, mientras estaba sí. hablando, Jorge, un número muy rápido. Cuando estamos hablando de todo esto de especulación y demás, fijaos que os voy a dar un número real de un coste, no os voy a decir el coste, pero sí la diferencia entre un coste de una instalación de 50 megavatios de AVE en mano y una instalación de 100 kilovatios sobre una cubierta. En concreto, esto era una cubierta de 100 kilovatios en una granja de pollos. Bueno, es que tenía el número, o sea, 100 kilovatios era un 30%, solo un 30% más caro que una instalación, que nos pasaron el otro día el precio para hacer unos estudios, un 30% que una instalación exactamente de 49 megavatios. Para que os fijéis un poquito que estamos viendo un modelo centralizado, pero que los costes realmente no están tan dispersos entre la generación distribuida y los grandes parques. Sí, comentaba, es un gran problema, es decir, lo comentaba antes Pablo, digamos, el copar las líneas, ¿no? Nosotros, como decía antes, hicimos un huerto solar, comenzamos amparado en el 661 del 2007, del Real Decreto. Yo creo que hay muy pocos de estas características, ¿no? Porque hicimos un parque de 4 megavatios, donde participan 411 familias, y cada familia tenemos 10 kilovatios. O sea, daos cuenta que disparate, ¿no? Es un ¿Te régimen puedo de preguntar cooperativa. dónde? Perdóname, Sí, este está en ¿dónde? ¿En qué? Lorca, Murcia. Hay 400, somos 411 familias que tenemos 10 kilovatios cada uno. Es decir, nadie tiene ni 20 ni 30 y nada, ¿no? Luego hicimos otro huerto solar donde ampliamos un poco a 20 o 30, incluso a 50 kilovatios. Pero este concretamente, amparado en el 661, que sinceramente podéis imaginar, los que conocéis el tema, que el recorrido ha sido angustioso, sobre todo por las 7 reformas retroactivas que ha sufrido, digamos, todo el tema de la fotovoltaica. Pues en su momento, en fin, los terrenos, en todo lo demás, si ese parque tuviéramos que hacerlo hoy, o sea, quisiéramos hacerlo hoy, prácticamente no podríamos. Daos cuenta, el régimen, yo creo que más solidario es imposible, ¿no? Donde la participación con 10 kilovatios. ¿Por qué? Pues porque las líneas están copadas por los grandes proyectos que hay hoy, digamos, en la zona. Y cuando llega, es que no hay línea para evacuar, digamos, esa energía. Ese huerto solar que hicimos, sinceramente lo hicimos en su momento con el objetivo de complementar lo que era la jubilación de los agricultores, porque además los 411 familias son de agricultores y ganaderos. Se sabe que, digamos, las jubilaciones no son muy altas en el mundo agrario por lo normal, y bueno, aquello podía suponer un complemento a esa jubilación. Como he dicho, podéis imaginar la angustia que hemos pasado con todos los recortes, la retroactividad en las normativas que hemos tenido. Bueno, hoy sigue funcionando, prácticamente está pagado, porque además cada persona, cada participación de 10 kilovatios nos costó 79.000 euros, es con seguidores. Lógicamente, hoy, los que estáis al día de los proyectos y de las instalaciones, eso costaría pues 2 veces menos, ¿no? de lo que costó en su momento, ¿no? Y bueno, yo creo que ni siquiera con 400, es decir, las posibilidades que habría hoy de poder hacer pequeñas cooperativas en el mundo rural, a veces en zonas desfavorecidas, donde la gente hay un despoblamiento real que ocurre en el sur, en el centro y en el norte, pues sería una situación muy positiva para estas zonas, ¿no? Porque efectivamente esa riqueza, más o menos, aparte de lo que es el autoconsumo, que nosotros tenemos una oficina dispuesta prácticamente en todas las provincias para que la gente se informe sobre el tema del autoconsumo, pero es lo que decía el compañero, que joder, es que parece que algo que debiera ser tan sencillo sea tan complicado, es tremendamente incomprensible, ¿no? Bueno, pues lo que decía, es decir, el poder hacer pequeñas cooperativas, ya no hablo ni siquiera de 411 familias, ¿no? De 50, de 40, de 30, de 20, debería ser un objetivo prioritario, por lo menos para el mundo rural, que principalmente ocupa la mayor superficie, porque sería una riqueza
que esa sí está a pie de tierra, ¿no? Y por tanto, yo no veo que el objetivo político sea precisamente apoyar este sistema, sino todo lo contrario. Copar las redes, joder, cuando te llega un proyecto de 400 megavatios, no sé dónde va a verter en el caso de que pudiera, aparte de autoconsumo, querer verter la red. Es imposible. O sea, es imposible, por lo menos lo que nosotros nos estamos encontrando en algunas zonas. Sí, es indiscutible que hay un problema con el tema de los accesos y las conexiones. La CNMC lo sabe bien porque me consta, un auténtico atasco por reclamaciones y no tiene suficiente, incluso no tiene suficiente personal para tramitar todas esas solicitudes, ¿no? Pablo, yo creo que has sido tú quien ha tocado el tema de las comunidades autónomas y el papel de las comunidades autónomas. De eso también sabe mucho Javier, creo, de cómo las comunidades autónomas de alguna forma pueden también canalizar este desarrollo e influir en el desarrollo de determinados proyectos, sobre todo en el ámbito agrario, ¿no? No sé si os apetece abordar este tema, decir cuál debería ser el papel o qué papel están teniendo las comunidades autónomas, si es que tienen un papel distinto al que está jugando la Administración Central. Yo creo que las comunidades autónomas en la década del 2006, 2008, tuvieron un papel fundamental porque yo creo que establecieron una competencia entre las propias comunidades autónomas a ver quién era el campeón nacional en potencia instalada en cada una de las tecnologías renovables. Y yo creo que eso no fue bueno, porque permitió, digamos, una burbuja que luego pues hemos sufrido las consecuencias. Yo creo que ahora se vuelve a plantear, sobre todo con las grandes instalaciones de renovables y de fotovoltaica a gran escala, algo parecido. Es decir, yo vuelvo a ver noticias de que, bueno, tal comunidad autónoma pues va a ser la primera comunidad autónoma en potencia fotovoltaica instalada o en eólica. Vuelvo a ver esos comportamientos que me parecen que vuelven a ser perniciosos. Y yo creo que las comunidades no están todavía o muy concienciadas o muy enteradas o no tienen un conocimiento concreto de los beneficios y perjuicios que pueden tener esas grandes instalaciones y los beneficios y perjuicios que, por el contrario, pueden tener las pequeñas instalaciones. Hay un artículo de la Directiva de Energías Renovables del año 2018 que apunta precisamente a que los gobiernos deben de impulsar y dar prioridad a las pequeñas instalaciones, incluso ofreciéndoles ventajas de las pequeñas instalaciones renovables. Eso es algo que bueno, de lo que aquí en España no se habla ni en comunidades autónomas ni en nivel del Estado. Y yo creo que hay otro elemento, me ha parecido muy interesante la iniciativa que ha planteado Jorge sobre poder compatibilizar los usos agrarios con instalaciones de autoconsumo, con instalaciones fotovoltaicas. Y yo creo que al discurso de las renovables, y en este caso de la fotovoltaica, y sobre todo en el medio rural, hay que incluir el concepto de la biodiversidad. Es decir, hacer compatible una cosa con otra me parece fundamental. Y si eso no se ha tenido en cuenta en el desarrollo de las energías convencionales, es decir, de las grandes plantas nucleares, de gas o de carbón, yo creo que las renovables tenemos la responsabilidad de añadir al discurso energético el discurso de protección de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque en eso está el futuro no solamente de unas renovables razonablemente desarrolladas, sino el futuro incluso de nuestra sociedad y de que nuestra sociedad tenga los recursos que la naturaleza nos da para poder simplemente seguir viviendo. Y en segundo lugar, hay una cuestión que las comunidades autónomas no tienen nada que ver, que es en la regulación eléctrica. Y aquí sí que vuelvo a repetir un comentario que hice al principio de que yo creo que es necesario un cambio de la regulación eléctrica con respecto al recibo de la luz. Es absolutamente imperdonable que se siga incentivando más el consumo y se siga penalizando el ahorro en el recibo de la luz. Es imperdonable que los contadores inteligentes sean un instrumento para contabilizar los consumos al servicio de la compañía eléctrica para facturar al consumidor y no sean, como dice la directiva del mercado interior de la electricidad,
El contador inteligente es un instrumento de eficiencia energética al servicio del consumidor. Y luego reconsiderar el papel de las redes, es decir, la red eléctrica de baja tensión no debería de ser privada ni ser gestionada por entidades privadas, debería ser algo que estuviera más en contacto o bien con las comunidades autónomas o con los ayuntamientos a la hora de desarrollar esta generación distribuida. Pablo, ya que habías sacado el tema o lo habías rozado al menos, no sé si te apetece decir algo sobre el asunto de las comunidades autónomas. El, A ver, yo lo que creo es que, y a los efectos de esto, justo de esto concretamente, la triste, a mi modo de ver, porque como estamos todo el día en la batalla, la triste desgracia de esto es que vivimos en un reino de taifas, 17 comunidades autónomas con 17 regulaciones diferentes y que cada uno hace la guerra por su cuenta. Echaba en falta el otro día, y cuando salió además las órdenes de la subasta y la propuesta que tenía el Ministerio, que la subasta ha sido un poco, venga, a meter megavatios sin pensar en las necesidades reales que tiene la demanda de este país. O sea, a mi modo de ver no tiene mucho sentido que nos dejen poner o que haya una subasta que no estén focalizada en ciertos nudos, que todo el mundo, esa subasta se va a ir a las zonas de mayor producción. Si te vas por la parte eólica, te vas a ir al norte, si vas a ir por la parte fotovoltaica, obviamente te vas a ir al sur, que es donde hay más radiación. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor el centro de demanda está en otro lado. Entonces, es una ineficiencia. El problema es que las comunidades autónomas, por un lado, lo que quieren ser, como decía Javier, yo creo que era el campeón de la energía, y, y no hay una senda por parte del gobierno central que diga, no, esto tenemos que priorizar esta zona, aquí tiene que estar priorizado esto, etcétera, etcétera. Luego, las comunidades autónomas juegan un papel fundamental que es en términos legislativos. Nosotros que nos pasamos el día a día es una tortura que lo que cuesta tramitar o legalizar una instalación en un sitio respecto de lo que puede costar en el sitio, en otra comunidad autónoma, incluso en un ayuntamiento. No hay una instrucción general por parte del Estado que les dé a las comunidades autónomas y eso al final, en muchos casos, implica un cuello de botella. Fijaros lo que decía de lo que estaba comentando un poco, que lo ha dicho además Miguel de pasada, que cuando estaba hablando de esos parques de 400 megavatios, ya, es que no nos da capacidad de acceso a nosotros. No, es que ya no es que no te dé capacidad de acceso, es que a lo mejor en ese momento, en ese nudo, no hay capacidad para evacuar eso porque la demanda está en el norte del país. Es que no tiene ni pies ni cabeza lo que están haciendo. Sin embargo, la generación distribuida, eso sí que te lo va a garantizar, porque como son microparques, microinstalaciones, lo que te permite es que todo ese consumo que haya en un momento determinado pueda ser, toda la generación, perdón, pueda ser absorbido por el consumo, sin que tenga que salir de la zona. Sí, creo, Miguel, que has hecho alusión, bueno, pues a los recortes que en algún momento se dieron a determinados proyectos de pequeños inversores y pequeños productores. Jorge de eso creo que sabe mucho. Ampere, desde luego, sabe mucho de los recortes que se hicieron en su momento. En los últimos tiempos yo creo que ha habido avances desde el punto de vista de la normativa, no sé si lo compartís, para favorecer el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y, en fin, las energías limpias en general. Pero yo os preguntaría, ahí, a vuestro juicio, ¿qué es lo que falta? ¿Por dónde? Hemos hablado también de las subastas y de que no ha reservado hueco para pequeños proyectos. Faltan cosas, pero ¿por dónde debería ir, digamos, para despejar más el camino de lo que en este momento está? ¿Por dónde qué medidas deberían haberse tomado o se deberían tomar? Bueno, yo lo que creo, lo hemos comentado, es decir, yo creo que, como tú bien dices, una de las principales es que tengan cabida parques mucho más pequeños y más cerca de lo que estamos hablando todo el rato, y luego dar señales un poco más estables de lo que va a ocurrir. Y yo aunque me salga un poco de lo que me estás preguntando, yo me hago una reflexión que durante mucho tiempo nos ha pasado y que el desarrollo fotovoltaico, sobre todo yo creo en el entorno rural, no se ha desarrollado más. Y es que si te planteas que la subasta que ha habido es a 14 céntimos, pues alguno piensa y dice, bueno, pues esto va a bajar a un precio que yo no va a amortizar lo que monte. O anteriormente todo el tema de papeleos, por decirlo de alguna forma, que es lo que está apuntando Pablo, pues se pueda desarrollar de una forma mucho más sencilla. Quiere decir que hubiera una regulación estatal que obligara a las comunidades autónomas a hacer esto de forma mucho más sencilla. Creo que en eso no se avanza.
no se está avanzando. Entonces, por eso hay mucha menos implantación. Yo creo que en ese sentido lo peor es los trámites burocráticos y administrativos. Y luego, acabando con un tema de antes, los grandes inversores al final tienen el espacio. Yo te puedo decir de Aragón, que todos recordáis, y un poco lo que ha comentado Javier y Pablo y todos, aquí os recordáis las primeras subastas. Aquí hubo una empresa que se llama Forestalia, que no tenía un solo megavatio y consiguió 2.000 para instalar en las primeras subastas. Eso ahora no sé en manos de quién está. Desde luego, en el señor Samper no está actualmente. Quiero decir, en Nueva Zelanda, en Canadá, ha ido vendiendo y troceando todo. Aquí le han puesto la alfombra. Igual me ganado algún enemigo, pero le han puesto la alfombra por todos los lados. Era el ejemplo de gran empresario. Es que ahora no está ni en Aragón, es decir, está en Madrid. Entonces, yo creo que tenemos que ir hacia algo que los locales podamos estar trabajando. Yo creo que la palabra vuelve a lo mismo, pero creo que el futuro pasa por lo que está diseñando Europa, que son las comunidades energéticas, volvernos prosumidores, que hagamos nuestra energía, y creo que ahí las comunidades autónomas y todo el mundo está mirando hacia otro lado. Es decir, aquí se ha estado mirando el carbón en la central térmica de Andorra hasta que no ha habido más remedio. Y oías hablar al gobierno, que le ibas tú, que eras fotovoltaico, y te decías, sí, pero es que me tengo que ir a Madrid, que tengo una reunión para ver lo de Endesa. Entonces ahora a Endesa le están ayudando a expropiar parte de terrenos para que siga utilizando la salida de esos megavatios. O sea, no sé cómo decirte, yo creo que la administración lo que reclamamos es que se pueda hacer de tu forma más sencilla y que el ciudadano tenga acceso a todo esto. Y ya no te quiero contar con la COVID, no lo quiero meter aquí, pero bueno, ahora ya es intentar hablar con un funcionario que te resuelva un papel, es en algunos casos imposible. Javier, ¿qué faltaría o, en fin, qué consideras que habría que hacer para despejar más el camino? Sí, yo te voy a hacer un comentario muy general. Yo primero hay que reconocer que la gestión que ha hecho Teresa Rivera y Sara Aguese en el Ministerio para la Transición Ecológica es para descubrirse y para felicitarles. Si comparamos esa gestión con la que hizo Álvaro Nadal o José Manuel Soria o Miguel Sebastián, yendo más para atrás, pues evidentemente el cambio es radical y el cambio es muy positivo. Ahora bien, hay algo que no ha cambiado y es el modelo, la concepción del modelo energético en general. Es un modelo energético que sigue más enfocado a ver cómo fomentamos la oferta energética. Cuanto más, mejor. Y es decir, a ver cómo garantizamos instalaciones energéticas a gran escala, incluso renovables, conectadas a la red para garantizar de esa manera la seguridad energética y el suministro energético. Y yo creo que ese modelo tiene límites medioambientales y tiene límites económicos. Y de luego lo que no garantizan es un precio barato de la electricidad. Sin embargo, la generación distribuida no tiene límites. Yo el otro día veía un informe de Greenpeace, me parece que era Renovables 2050, que es el único estudio que yo he visto analiza el potencial de las energías renovables en España, y concretamente el potencial del autoconsumo que aparece en este estudio es de 500 gigavatios. Potencial de autoconsumo fotovoltaico en España, el potencial es de 500 gigavatios y solamente consideran el potencial de fotovoltaica en los edificios. Con lo cual, si tenemos en cuenta que el autoconsumo lo que es fundamentalmente es un instrumento de eficiencia energética, es decir, la electricidad que yo autogenero, se la estoy evitando al sistema, con lo cual el sistema sale beneficiado porque garantizo la estabilidad de la red eléctrica en concreto y garantizo que las puntas de demanda, como ha pasado hace unas semanas, pues no nos hacen un desbarajuste en el sistema. ¿Y esto qué quiere decir? Y es el gran cambio que habría que hacer, y es el que dice el reglamento de la gobernanza de la Unión Europea, de la Unión de la Energía, establece un principio que algunas veces se cita pero no se define, que es primero la eficiencia energética. Y la definición que en el reglamento europeo se hace de este principio de primero la eficiencia energética quiere decir lo siguiente, que hay que anteponer la demanda a la oferta. Es decir, en cualquier decisión de inversión o planificación energética hay que tener en cuenta, antes de autorizar nueva generación o más generación, si esa
generación no se puede sustituir por medidas alternativas de gestión de la demanda o de ahorro de energía. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no se puede hacer una subasta, alguien lo ha comentado, no sé si Pablo, alguien ha comentado que, bueno, hacer una subasta, de decir, vamos a hacer no sé cuántos miles de megavatios de renovables sin tener un estudio de la demanda, es decir, si esa energía es necesaria, para qué es necesaria, en dónde es más necesaria, para qué consumos es más necesaria, sin hacer un estudio de demanda, seguir aumentando la oferta en el modelo energético, pues puede convertirse en un error. Yo creo que habría que hacer un planteamiento o una modificación en el que lo primero es la demanda, el análisis de la demanda, y después ya tomaremos las decisiones sobre la oferta de energía que necesita el sistema. Miguel, ¿qué echa en falta COAG? Sí, no, os cuento una anécdota, lo digo porque la mentalidad muchas veces no cambia mucho, ¿no? Sobre todo los que tienen que decidir sobre el tema de la energía renovable, en este caso de la fotovoltaica. La anécdota creo que sería en el 2008 porque ya habíamos comenzado lo que era el huerto solar, en fin, aunque no estaba ni mucho menos terminado, sino estaba, en fin, se le había pedido una parte de dinero a todos los socios y todo lo demás. Y tuvimos una reunión, no se me olvidará nunca, con la responsable entonces que había del IDAE, y le explicamos el proyecto, ¿no? Bueno, un proyecto de 4 megavatios, o sea, tampoco son 300, donde ya habían participado, además ya estaba firmada en la cooperativa de 411 socios, y bueno, al final de la reunión nos dijo, estos proyectos no son para vosotros, son para empresas grandes, ¿no? Imaginaros con el proyecto iniciado, digamos, la parte de halago, ¿no? de apoyo que recibimos, la verdad. Bueno, pues nos bajamos digamos, hacia abajo, hacia Murcia, pues con bastante pesimismo, ¿no? Es decir, bueno, esto no lo vamos a sacar de ninguna manera. Si esto es lo que piensa, digamos, la máxima autoridad, en este caso del IDAE, pues yo creo que la mentalidad, por eso cuando decíamos de que cuando llega un proyecto grande, muy grande, de fondo de inversión, con la propaganda de que va a dejar mucho dinero en la zona y de que va a generar bastantes puestos de trabajo, pues a veces, sinceramente, no se ve más que eso, ¿no? Llega un fondo grande donde se va a gastar mucho dinero y donde al final no se analiza si efectivamente va a generar esa riqueza en la zona. Lo digo un poco por la mentalidad, ¿no? De lo que hablábamos. Cuando yo no estoy en contra de que, por supuesto, se hagan las grandes inversiones que se tengan que hacer. Lo que no estoy de acuerdo es que se entorpezca una vía de riqueza importante, en este caso en el mundo rural, con el tema que hemos hablado antes de pequeñas cooperativas, pequeñas, en fin, comunidades que habláis y todo lo demás, y que se encuentren con tantas trabas y sobre todo, si no, es que la línea ya está ocupada. Y un poco coincido con el compañero de que efectivamente se tendría que analizar también un poco la demanda antes que la oferta. Es decir, oiga, no sé si es porque, por decir, de cara a Europa, que tenemos tantos megavatios de energía fotovoltaica, ¿no? Pero sin que se sepa si realmente a nivel ya práctico, a nivel pragmático, a nivel de zona, eso genera o no genera riqueza, independientemente de la necesidad energética, que lógicamente eso tiene que estar asegurado para la población y es una de las grandes preocupaciones de cualquier gobierno, sin duda, ¿no? Pero ese entorpecimiento que estamos teniendo, joder, con los proyectos, pequeños proyectos que generan bastante riqueza en las zonas, sobre todo unas más pobladas, otras menos pobladas, unas más ricas y otras menos ricas, pues la verdad, yo creo que esa mentalidad no creo que haya cambiado mucho y predomina mucho más de que llega una gran empresa, aunque los beneficios, si los tiene, se los lleve Austria o se los lleve Alemania o se los lleve Nueva Zelanda, ¿no? Sin pensar realmente qué es lo que genera, qué es lo que nos va a aportar y si efectivamente eso es rentable a nivel de la población. Muchas gracias, Miguel. Pablo, ¿querías comentar? No, bueno, poco que añadir. Yo es que estoy tan de acuerdo con lo que decía antes Javier que tengo poco que añadir. Además, es que, volviendo un poco, a lo mejor volvemos sobre lo mismo, pero lo comentó antes entre Miguel y Jorge, estos modelos de grandes parques no están, o sea, yo cuando veo un poco el tejido productivo, veo que lo que genera, y hablo de una generación distribuida o de un pequeño parque como los que hacía Ampier, bueno, los asociados de Ampier en Murcia,
que son como cooperativas fotovoltaicas, por así entenderlo, es que efectivamente se está repartiendo la riqueza está atomizada la propiedad de esa instalación, con lo cual se reparte la riqueza. Cuando hablo de la generación distribuida, lo que estoy viendo es que el autoconsumidor o la comunidad energética es la que se está beneficiando efectivamente de esa generación. Es decir, si trabajamos un modelo de generación distribuida, estamos sociabilizando la riqueza del país. En el otro lado lo estamos centralizando hacia un fondo o hacia unos actores muy determinados con unos inversores, y no sabemos si el dinero se queda aquí o no se queda allí. A mí, por eso a lo mejor nosotros internamente, y eso que tenemos algunas cosas de parques medianamente grandes, nos gusta mucho más el modelo de generación distribuida, y lo vemos además desde la perspectiva, primero, de un tema de sostenibilidad medioambiental, otro de reparto equitativo de la riqueza y otro de minimización de pérdidas del sistema. A mí, volví a lo de antes y es lo que quiero insistir, a mí no me gusta nada pensar que me ponen un parque en Andalucía cuando la demanda pueda estar en Mataró, por decir algo. No tiene ni pies ni cabeza. Miguel, yo tengo una cuestión para ti directa, ¿no? Y es lo mismo que estamos hablando de grandes empresas y la actuación de las grandes empresas en el sector energético. Yo no sé si en el sector agrario, en el medio rural, pues también hay diferencias dignas de comentario, ¿no? Entre pues los pequeños agricultores, a los que mencionabas al principio que agrupa COAG, y, digamos, las grandes compañías agroalimentarias, ¿no? Las que se mueven también en el campo y la producción, grandes bodegas, grandes negocios, a la hora de enfrentarse pues a este desarrollo, al autoconsumo, al desarrollo de la energía solar en el campo. ¿Hay diferencias reseñables? Bueno, a ver, nosotros como organización representamos los pequeños y los medianos. Cuando yo hablo de pequeño, ya hablo de que sea una explotación viable, y lógicamente cuando hablo de mediano es una explotación pues que tiene, en fin, bastante... no es aquello de decir, bueno, es una cosa pequeñilla, sino tiene que ser viable. Y la verdad es que en los últimos años hemos tenido que hacer una economía de escala sí o sí, es decir, dentro de la agricultura, o sea, en el sentido de que con las mismas cabezas de ganado que una familia podría vivir hace 30 años, hoy hay que multiplicarlas por 7 para poder que sea viable la explotación. Y lo mismo pasa con la agricultura, es decir, antes pues era una agricultura familiar, una agricultura donde prácticamente se empleaba las personas de la familia, hoy no. Es decir, yo cuando hablo de un pequeño agricultor, hablo de un agricultor que tiene, como mínimo, tiene que emplear al cabo del año 6 o 7 personas. Es decir, y si es mediano, lógicamente mucho más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se ha tenido que hacer una economía de escala. Es decir, necesita muchísimo más, los márgenes son muy pequeños cuando se está por encima de los costos de producción, y necesitas tener muchísima más producción para poder ser viable, no para hacerte rico, sino simplemente para que sea viable una explotación. Con respecto a lo que me decías de las grandes, la preocupación, por ejemplo, nuestra, es decir, no son, vamos a ver, las grandes empresas españolas, pues nosotros, por supuestísimo, que con la misma defensa que podemos hacer del modelo nuestro, ¿no? El gran problema que tenemos es el que hemos dicho antes, es decir, el que hemos comentado, es decir, lo que nosotros hemos llamado la uberización de la agricultura, que se habrá oído por ahí alguna vez, y es esos fondos que vienen de fuera, que lógicamente a nivel de agricultura van a sacar lo que puedan, y esos no tienen, como nosotros decimos, corazón en la tierra. Es decir, cuando no les interese van a dejar y se van a marchar, ¿no? Es decir, las diferencias que hay con la gran empresa profesional, con el mediano agricultor profesional, con el pequeño, es decir, el mercado prácticamente es el mismo, y digamos a nivel de renovables es prácticamente igual. Ahora, sí hay una gran diferencia en los fondos de inversión, porque eso ya sabemos que no es que no tengan corazón, sino que eso van a rentabilizar al máximo, que para eso han depositado en ellos una serie de personas con una riqueza importante para que les genere beneficios. Y bueno, los beneficios en este caso pues viene en la agricultura, que pueden en fin, hacer bastante, y de hecho ya van haciendo, se puede hacer bastante daño a lo que es la agricultura profesional, y lógicamente pues a nivel de energía es lo mismo. O sea, que decir, la diferencia es eso, es decir, ya hoy necesitamos toda una economía de escala para poder sobrevivir. Ahora bien,
Una cosa son los profesionales del terreno y otra cosa, sea una empresa grande, española, o sea mediana, o sea pequeña, y otra cosa es el capital que viene de fuera, que ese, como decimos, no tiene corazón más que en sacar el máximo beneficio y cuando termine de hacerlo, pues se va a ir. Bueno, va pasando el tiempo. Tenemos, yo creo que el tiempo justo para que cada uno de vosotros, pues primero que aporte lo que no hayamos tocado, si consideráis que había algún otro punto que deberíamos haber tocado, y segundo, pues para que haga sus propias conclusiones o resumen, ¿no? sobre el tema que estamos tratando. Yo empezaría por Pablo para, para iniciar este nuevo tiempo hasta finalizar el encuentro. A ver, yo uno de los temas que bueno, se ha tocado un poco por encima y a mí a lo mejor por la parte que me toca es la que más atractiva me parece, aparte de lo que hemos comentado, que me parece muy importante, que es el tema de las capacidades de acceso, los grandes parques versus la generación distribuida. A mí me interesa poner en valor lo que es el autoconsumo en el medio rural. Como decía, tenemos 3 puntos que hay que tocar. Primero, el hecho de generar un empleo de calidad, es decir, tú pones una instalación de autoconsumo en una localidad, en una pedanía con pocos habitantes y tienes que tener a alguien cerca que por lo menos realice un mantenimiento periódico de esa instalación o un monitoreo periódico de esa instalación. Con lo cual eso pues, genera y distribuye la riqueza a lo largo de todo el territorio. Por otro lado, lo comentaba al principio, y es que además en el mundo rural, sobre todo el mundo agrario, es quizás el mejor y mayor potencial autoconsumidor que existe, porque tienen unos periodos de retorno de sus inversiones muy, muy acotados en el tiempo y muy cortitos, porque, como decía al principio, tienen sobre todo agricultura tiene para mí, lo que decía antes, que es la gran injusticia del sector eléctrico, y es que por pocos meses de consumo están obligados a pagar la potencia contratada durante todo el año, que es verdad que existen especificaciones, pero bueno, aún así están muy, muy penalizados. Sin embargo, al ponerse una instalación, por ejemplo, de autoconsumo, se quitan todo ese sobrecoste. Ese sobrecoste al final lo que redunda es en una mayor competitividad del producto frente a terceros mercados. Y luego además hay otra posibilidad que es encima que con el tema de esta generación distribuida se pueda instalar electricidad donde no haya acceso a redes o donde resultan muy caras de establecer esas líneas, que eso yo creo que lo comentaba al principio Javier. Y ya para terminar un poco de cosas que hemos tocado, vuelvo a insistir que a mí me preocupa el tema de la gran instalación, esa distribución de riqueza o no. Y me gustaría tocar un poco el tema de las comunidades de energía, aunque eso, insisto, que, por ejemplo, sabe mucho más Javier que yo. El tema de las comunidades energéticas, yo lo decía al principio, es el futuro. Estamos hablando de una regulación que, por cierto, también coincido con Javier, que es muy buena la que tenemos y que es verdad que lo que se ha hecho en los últimos años en cara al sector eléctrico está muy bien planteado frente a algunos dislates que traemos de épocas anteriores. Lo que pasa, hay que avanzar en esa regulación, pero también hay que entender que primero se publica el BOE, luego los agentes se van adaptando a ese BOE y al final ese BOE tiene que ser corregido en función de la realidad del sistema y del mercado. Las comunidades energéticas, lo decía al principio, y son el futuro del autoconsumo, porque van a permitir unos costes muy constreñidos al haber economías de escala y van a hacer igual de competitivas pequeñas instalaciones en términos unitarios que grandes instalaciones. Poco más que añadir. Muchas gracias, Pablo. Miguel, es tu turno. Sí, a ver, yo voy a ser lo más breve posible. Yo creo que estoy absolutamente convencido. El mundo rural tiene una gran oportunidad y una gran necesidad, la verdad, de la utilización de la fotovoltaica en este caso, ¿no? El autoconsumo, como decía Pablo también, es una de las apuestas que nosotros hacemos, sobre todo ya no, como hemos dicho antes, la parte más desfavorecida del mundo rural, sino en la parte donde hay más dinámica y sin duda alguna, uno de los retos es que a nivel de legislación debe de facilitarse, porque es una gran oportunidad, debe de facilitarse y simplificarse, digamos, el que pueda llevarse esto a cabo, es decir, porque genera ya no solamente la situación, como hemos comentado antes, de las directrices que nos vienen de la Unión Europea, que hay que cumplir sí o sí, indudablemente, con la reducción de emisiones y la reducción
de un montón de elementos que hoy están y que tienen que quedarse pues un 30% menos, ¿no? Y la energía renovable, la fotovoltaica en este caso es la gran apuesta. Y la legislación debe permitir a pie de tierra todo esto, es decir, debe de facilitarlo, es decir, no es posible que nos colase, yo no no estoy en contra de las grandes inversiones, pero lo que sí es que nos colase, digamos, lo que pueda ser, lo que hablaban antes de las comunidades, lo que pueda ser el autoconsumo y lo que pueda generar riqueza en esa zona, porque la agricultura hoy necesita, tanto un tipo de agricultura como otra y como la ganadería, la energía es un punto importantísimo, como puede ser el agua, ¿no? Y por tanto la eficiencia y todo el tema medioambiental es imprescindible y necesitamos de que haya una legislación que pueda darnos paso y facilitar, digamos, este proceso. Y luego me gustaría terminar, porque sé que Ampier está haciendo, en fin, un gran trabajo con lo que hemos dicho antes de las distintas en fin, reformas que ha sufrió la normativa y bueno, el apoyo de COA sin duda alguna a la mesa de negociación y diálogo para ver si es posible restaurar algunos de los perjuicios que hemos tenido con toda la retroactividad que se ha sufrido con la reforma de la ley. Parecería ya algo cómico de que los fondos de inversión por el tema de los acuerdos que haya y de los arbitrajes que ha habido, que puedan ser recompensados y que, sin embargo, los pequeños inversores que en España pusieron su dinero a disposición de la energía renovable no pueden ser recompensados. Por tanto, el apoyo a esa mesa, si se lleva a cabo, de negociación y diálogo, en este caso con el Ministerio, para ver si es posible de resarcir de alguna manera pues estos perjuicios que hemos tenido durante esta reforma. Muchas gracias, Miguel. Javier. Bueno, brevemente, partiendo del análisis que yo hacía de que no hay límites para la generación distribuida y que no hay límites para el autoconsumo fotovoltaico, yo creo que la generación distribuida y el autoconsumo fotovoltaico son una gran oportunidad para los entornos agrorurales, para el desarrollo económico local y para compatibilizar los intereses del desarrollo agrario y ganadero con la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas de nuestro territorio. Esto supone o puede suponer una gran riqueza para los pueblos, una gran riqueza para los entornos rurales y yo creo que se necesita un cambio en la regulación eléctrica en algunos aspectos para que esto pueda ser realidad. Ya hemos hablado de lo que significa el autoconsumo en todas sus modalidades con baterías de almacenamiento. Las comunidades de energías renovables o las comunidades ciudadanas de energía con los agregadores independientes de la demanda, esto puede hacer posible que cualquier consumidor pueda participar directamente en los mercados energéticos. Hay que desarrollar estas figuras que están reconocidas ya en las leyes europeas y hacer cambios en la regulación eléctrica con respecto al recibo de la luz, con respecto a que debe incentivar más el ahorro y la eficiencia energética que el mayor consumo de energía, el papel de los contadores inteligentes como instrumentos de eficiencia energética y una reconsideración de la propiedad de las redes, sobre todo de la red eléctrica de baja y media tensión, en el sentido de que no puede seguir siendo un monopolio porque de alguna manera va a ser una barrera para el desarrollo de estas figuras que suponen el fundamento de la generación distribuida. Muchas gracias, Javier. Jorge, cierras este apartado del encuentro. Quizás me repita un poco porque todos estamos dando vueltas a lo mismo y lo han explicado cada uno muy bien, pero yo creo que en el mundo rural y agrícola hay que potenciar la generación distribuida, como dice Javier. Yo creo que nada mejor que la distribuida a lo largo de todo el campo que tenemos en este país y de todo el territorio. Recordando lo que decía Pablo, que hace falta las dos. Lo que pasa que creo que hay que potenciarla más. También creo que las comunidades energéticas es lo que nos está mandando Europa, no se acaban de desarrollar. Creo que ahí tenemos los elementos para desarrollarla, las cooperativas, las asociaciones ganaderas. Yo creo que eso es un tema que
que en el futuro va a beneficiar tanto a la agricultura como a los pobladores del mundo rural, porque pueden integrarse esas comunidades energéticas. Como bien se ha comentado, hay unos problemas gravísimos con el consumo estacional que tenemos, sobre todo en el tema de riegos. En la zona de Aragón es tremendo lo de las tarifas, que al final se subió el término de potencia para que los compañeros tuvieran hay unos ingresos fijos a pesar de no trabajar. Creo que el autoconsumo, yo lo estoy viviendo, se está desarrollando. Creo que el autoconsumo es solamente un inciso, hay que estudiarlo muy bien, cada autoconsumo se tiene que estudiar. Esto de irte al IKEA a comprar unas placas e instalártelas no funciona en el mundo, en las granjas y todo, hay que hacerlo de forma tecnológica, tenemos los medios. Creo que todos estamos de acuerdo que los grandes parques hay que pensárselos mucho. Y creo que Javier sobre todo ha insistido, porque está en este mundo de siempre, creo que la eficiencia energética no nos la tomamos en serio en este país. Es una pena. Nos están multando porque no estamos transcribiendo ni tan siquiera los contadores de agua caliente que tenemos que poner en las viviendas colectivas. Entonces yo creo que ese es el gran reto que tenemos también. Creo que el kilovatio más renovable de todos es aquel que no consumimos, o sea, todo que podamos ahorrar, no tenemos que instalar un parque. Creo que como también se ha comentado por parte de todos, tenemos que tener en cuenta la biodiversidad. Es decir, estamos hablando de cambio climático y creo que no se tiene en cuenta a la hora de instalarlo. Los parques estos ni verlo. Creo que el mundo agrario ahí tiene que preservar, es su mundo y es donde vive y donde tiene que estar. Y simplemente al final, pues hablar un poco de que a los pequeños agricultores que se ha hablado, yo no me he querido extender, pues nos machacaron con todas las reformas, como bien ha dicho Miguel. No lo voy a decir mejor porque Miguel es, como bien él ha dicho, viene de este mundo y es uno de nuestros asociados más activos. Nos iban a rematar ya con la reforma de Nadal hace 2 años y sí que hay que agradecer, que yo no lo he hecho y creo que tanto Teresa Rivera como este gobierno sí que se han puesto las pilas, o sea, de una inactividad de muchos años, por fin ha habido avances, por fin ha ido sacando leyes, ha ido sacando decretos, ya se puede hacer autoconsumo, ya se pueden hacer cosas, creo que va en la buena línea. Quizás no podrá hacer todo lo que quiere ella, pero bueno, hemos tenido alguna reunión con la secretaria de Estado y creo que va, como bien adelantaba Miguel, creo que por ahí va a ir el tema. Simplemente para rematar, creo que ya no hay barreras tecnológicas en la fotovoltaica, no hay barreras tampoco políticas grandes y no hay barrera social, nadie se opone. Creo que ahora simplemente tenemos que vencer la burocracia y que esa todavía nos queda y con eso yo creo que el futuro pasará por la fotovoltaica en el medio rural. Nada más. Pues muchísimas gracias, Jorge. Por mi parte, solo, en fin, agradeceros el encuentro, la presencia, que ha sido muy interesante y que yo creo que se podría resumir en una frase de Miguel, que ha comentado que la energía es como el agua, ¿no? En el sector agrario y en ese agua que necesita tanto, pues la energía solar fotovoltaica pues se convierte y está confirmándose como un elemento fundamental para el desarrollo del medio agrorural. Creo que ha quedado claro también que estamos mejor de lo que estábamos, que se está avanzando, que ha habido avances, pero que todavía quedan muchas cosas por hacer, quedan muchos huecos por llenar, mucha normativa todavía que trabajar, comunidades energéticas, el tema de agregadores de demanda, decía Javier, y lo ha planteado, y queda también claro que en ese espacio que hay que mejorar, pues las grandes compañías, los grandes proyectos también están por mantenerse y por hacerse ese hueco, lo cual a veces no es muy compatible con ese futuro de energía limpia y cuidado del medio ambiente que todos queremos. Agradeceros una vez más pues el que habéis estado en este encuentro, agradecer también a la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica el patrocinio de este encuentro y nada más decir que las conclusiones del foro y las principales aportaciones pues se podrán ver en la página web de nuestros medios, ¿no? En la información. Nada, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante y, en fin, que haya más encuentros como este. Muchísimas gracias.